Y como adelantábamos en la presentación, siempre es un buen momento para charlar de cuestiones vinculadas a lo jurídico y a lo jurídico vinculado a lo cotidiano, porque de esto habla el nuevo Código Civil que se va a implementar dentro de algunos días nada más, va a tener plena vigencia. Y para eso, para este tema y para otros también que son candentes, que están muy vigentes en la agenda periodística, sobre todo en este momento en la coyuntura santafesina, hemos convocado al doctor Mariano Candiotti, secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, doctor. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a vos. Lo escuchaba al ministro Lewis, creo que vamos a coincidir en esto, hace algunos días decir que se va a... Es un nuevo mojón este Código Civil que se va a implementar en algunos días para regular nuevamente la vida cotidiana, en definitiva, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son, a su criterio, los tips más importantes que vamos a encontrar como modificaciones sensibles en los próximos días, doctor? La primera reflexión es que yo coincido absolutamente que es un cambio, digamos, copernicano en la regulación legal de la vida diaria. Digamos, esto va a ocurrir. Este es un impacto que va a tener un efecto inmediato importantísimo. En la cotidianidad, respecto a al funcionamiento del Ministerio, para acotar de alguna manera el tema, nosotros tenemos varias áreas donde tiene un impacto visceral el nuevo Código Civil y Comercial. Uno de ellos es el ámbito del registro civil. El ámbito del registro civil, donde precisamente el registro civil es una de las conquistas laica más importante en la historia de la juridicidad argentina. Los registros civiles eran potestades de la Iglesia Católica y precisamente la Santa Fe, que fue pionera en esto con Nicasio Oroño, establecer lo que fue el matrimonio civil, tener la regulación del estado civil de las personas es clave y ha habido varias sucesiones en el tiempo. La innovación en materia de nombres, en materia de matrimonio, en materia de uniones convivenciales, en materia de acuerdos acerca de bienes, de eventuales división de bienes para matrimonios, su anotación, su desanotación, el impacto que tiene el nuevo fenómeno de considerar al matrimonio como un acto jurídico, por lo tanto, como todo acto jurídico puede ser dejado sin efecto por una o ambas partes. Este es un debate ideológico que tiene más de 150 años que se saldó. El matrimonio es un acto jurídico complejo, importantísimo, pero es eso. Es un acercamiento de partes donde en algún momento pueden coincidir, en un momento pueden decidir alejarse, como cualquier otro de los tipos de contratos regulados. Por supuesto, la palabra está dicha con el mejor de los respetos en cuanto a lo que significa el acto jurídico matrimonial. En materia de nombres, en materia de pronombres, en materia de apellidos, el registro civil está llevando a cabo una serie de acciones de capacitación a todo el personal que han tenido trascendencia en estos días. El ministro con el director del área llevaron a cabo una jornada en Santa Fe con más de 200 de capacitación a más de 200 empleados de todo el centro norte de nuestra provincia. Y creo que este es un tema muy importante donde tanto en el ámbito federal, el Registro Nacional de Registro Civil, el Registro Federal, perdón, tienen pautas de trabajo, pero en general muchas de las pautas se van a ir modificando y adecuando a medida que funciona el tema. En mi criterio creo que ha sido una nota absolutamente democratizadora en materia de nombres, en materia de incorporación de apellidos, en materia de la posibilidad de mutar el orden de los apellidos. Este es un debate que tiene muchísima antigüedad y se ha concretado. Creo que eso es un acierto muy importante. En otra área, sí, para tratar de hacer un pantallazo general lo que concierne al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otra área es el área del registro general. Esto está vinculado a lo que son las modificaciones que impactan en el área de registro vinculado a los derechos reales. Esto es novedoso. Esto está vinculado también, por ejemplo, a lo que son las uniones convivenciales, donde deben anotarse precisamente el régimen común de bienes, donde deben anotarse, esto es un debate que hay interno, si deben anotarse en uno o en otro. Nosotros creemos que la duplicación de la anotación no es útil, estamos tratando de definir dónde va a quedar radicado definitivamente. ¿Cuál cree que es el mejor criterio? Yo creo que es el registro general, no el registro de la propiedad, no el registro civil solamente. El registro de propiedad porque tiene connotaciones con bienes, en tanto y cuanto tenga bienes inmuebles, estoy hablando, si no tiene bienes inmuebles obviamente no lo va a hacer. Esto es una opinión que va a ser finalmente debatida y zanjada en el ámbito del Ministerio.
Respecto de los otros impactos que tienen, por ejemplo, en materia de lo que es una de las áreas nuestras del Ministerio, que es lo que se conoce como RUAGA, que el RUAGA tiene que ver, es el registro de adoptantes. De adopción, sí, claro. El nuevo código prohíbe definitivamente en todo el ámbito federal lo que son las guardas directas. Es decir, se impide que una persona realice un proceso de adopción simple, total o a través de guarda directas. Tiene que establecer obligatoriamente la preinscripción en los registros provinciales, que en este caso es el RUAGA, en los registros federales, en los registros de todas las provincias. Y también se agrega como nueva figura lo que es la adopción por integración. Esto es un caso bastante común, que es los casos de aquellas, conocidos como los tuyos, los míos y los nuestros, que se puede producir un ámbito de intraadopción de los padres que conviven con hijos de su pareja, digamos. Esto antes significaba un proceso muchísimo más complejo, había que adoptar el criterio de adopción anterior, ahora se llama adopción por integración, que inclusive una de las cuestiones que se zanja es que la guarda previa no es necesaria, obviamente. Claro. Este tema me parece importante. Y otro tema importante para nuestro ministerio está... Con o sin vínculo, contrato matrimonial, digamos. Sí, sí, sí. Esta última situación que explicaba usted. La situación, por supuesto, está para las uniones convivenciales, claro, también está permitida, claro, también, claro. porque si no sería, en muchos casos, trabaría la conformación de un nuevo concepto de familia. ¿Sí? Si hay algo que ha evolucionado, el derecho argentino es el concepto de familia. Y en esto, precisamente, el último, el más demorado, ha sido el derecho civil. Otros ámbitos del derecho, por ejemplo, el derecho laboral, el derecho previsional, avanzan mucho más que el derecho civil. El primer concepto de convivencia matrimonial del año 80, estoy hablando, lo dio el derecho previsional, no el derecho civil. En el año 86 ya se autorizaba la convivencia en aparente matrimonio, usted lo ha sentido nombrar. Esto no ha sido el derecho civil. El derecho civil siempre es el más rezagado, por lo menos en esta área. Me imagino que tiene que ver con un reclamo por alguna pensión o algo similar, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Inclusive los primeros lugares fueron los municipios, antes que las provincias y demás. Concretamente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando era la Municipalidad de Buenos Aires, ¿no? Y el último tema que me parece importante mencionar es el tema vinculado a los registros de pueblos aborígenes y todo lo que es la propiedad comunitaria aborigen. Hay nuevas pautas que ya vienen marcadas por la Constitución de 1994, pero sí hay pautas en el Código Civil donde en realidad no es un reconocimiento, es la continuación de un derecho consuetudinario preexistente a los intereses constitucionales. Esta ha sido la lógica del Constituyente del 94. Es lo que se denomina, no sé si de manera coloquial o más precisa, la escritura colectiva para los pueblos originarios. Efectivamente. Bueno, aquí se ha hecho una hace dos o tres años. Hace unos años que se ha hecho, hasta ahora tenemos pocas, pero... La comunidad Concayá, creo, ¿no? Efectivamente, pero nuestra provincia, en esto quiero ser objetivo, es la que está a la vanguardia de la adecuación de registros generales en el ámbito federal. Estamos a la vanguardia del orden nacional, inclusive, esto lo puedo garantizar, porque esto está escrito en los otros, el derecho comparado interno, digamos, ¿no? Estamos muy bien y la idea es tratar de profundizar este tema. Creo que ese más o menos es el panorama. ¿Qué estamos haciendo en el Ministerio? En el Ministerio estamos haciendo lo que está al alcance nuestro, que es capacitar a los actores de los diferentes regímenes para que puedan brindar un servicio ciudadano, conteste a los nuevos derechos. Es importante destacar, y esto lo hemos visto hace unos días, que cada centro académico o cada centro institucional está haciendo lo que está a su alcance. Los centros académicos universitarios en todo el país están llevando a cabo actividades de formación y capacitación. Los poderes judiciales, tanto nacional como federal, están llevando a cabo, y también los colegios profesionales, tanto de magistrados como de abogados, están llevando a cabo actividades de capacitación para la puesta en vigencia del Código Civil, que estaba previsto en un cronograma del año que ocurriese en el año 2016, se adelantó al año a agosto de 2015. Esto, con más o con menos, uno sabe que la planificación hubo que adecuarla y está adelantada y se va a llevar a cabo. Va a tener un impacto muy grande, tanto en los operadores del sistema, los abogados, como los jueces. Yo creo que los jueces van a tener una tarea muy importante, no solamente por los principios jurídicos ancestrales. Hay un principio que se llama iura novit curia, es decir, que aunque los abogados no sepan cómo lo piden o las partes, el juez tiene la obligación, es un principio
de derecho romano antiquísimo. Ahora el Código Civil establece que el principio de la interpretación del nuevo código está radicado en los jueces. Los jueces podrán aplicar, el código tiene pautas generales y la aplicación, el juez pasa a tener un protagonismo muy grande. Esto tiene que ver con lo que hay una corriente muy importante que se llama el activismo judicial, en el sentido de que el juez no es solamente un aplicador normativo, es un intérprete activo de la norma, y esto ha generado nuevas jurisprudencias, nuevos alcances de derecho. Esto se ha visto con concreciones jurisprudenciales, como por ejemplo el acceso a comunidades que no tenían agua. Esto lo ha posibilitado una interpretación amplia del Poder Judicial, ¿no? Doctor Lozano, lo corro, o lo cambio de tema, mejor dicho, para abordar por lo menos algo que trascendió en los últimos días y que difundió la Universidad Nacional del Litoral, el Observatorio, sobre la reforma al Código Procesal Penal. Bueno, usted es un hombre de la universidad, además de ser funcionario, por eso es interesante, insisto, conversar con usted estos temas. Ahí se relevaron, digamos, las condiciones que tiene el sistema, principalmente la de los defensores. Se entrevistaron a los distintos defensores regionales de grado y al defensor general, y se arribaron a ciertas conclusiones que en algunos casos se indica que el camino es bastante auspicioso, y en otros casos, algo que vemos los que estamos en estos temas, casi a simple vista, hay serias dificultades de logística, hay serias dificultades de contar desde un inmueble para poder trabajar, tal vez hasta recursos económicos para poder llevar adelante las causas con mayor diligencia. ¿Cómo lo tomó en principio la cartera a la cual usted integra, y qué se puede, y dónde está el remedio para poder ir corrigiendo todos estos temas? La primera conclusión del observatorio, que como todo observatorio es una propuesta académica seria, científica, y que arroja resultados que son atendibles y para analizarlos desde el órgano ejecutivo. Esto es la primera cuestión que me parece importante señalar. Creo que, como todo proceso en desarrollo, me estoy refiriendo al nuevo sistema penal. Es un sistema que claramente comenzó el 10 de febrero del año anterior y tiene un proceso de instalación que tal vez en algunos aspectos podría tener mayor similitud en los avances. Hay lugares donde ha progresado un poco más y otros lugares donde se retrasó por motivos exógenos, inclusive a todos. Doy un ejemplo. El sistema de defensor de Venado Tuerto, circunscripción número 5, demoró en cubrirse por ausencia de candidatos, por falta de recursos humanos calificados que voluntariamente decidiesen acceder al cargo. Esto provocó que haya alguna serie de desfasajes en cuanto a algún tipo de funcionamiento. Bueno, en Venado Tuerto el fiscal regional es un fiscal de grado que está subrogando además ese cargo, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahora hemos cubierto hace muy poco, el fiscal regional es nuevo, es el doctor Sinópoli. Es verdad, hace muy poco que está en funcionamiento. Bueno, pero durante mucho tiempo funcionó. Efectivamente, sí. El doctor Martín tenía a su cargo este tema, con lo cual esto provoca en sí un funcionamiento que la idea era poner en vigencia. Lo más importante del tema nuestro, que esto me parece no hay que olvidarlo, aceptando las críticas, no hay que olvidar el cambio de paradigma ideológico que significa el nuevo sistema. En La Nación nosotros estamos viendo el debate que está teniendo por temas que son tangenciales. El tema más importante es el mudar un modelo inquisitivo, un modelo acusatorio. Nosotros este tema ya lo hemos superado y parecería que el debate ya está absolutamente incorporado en la ideología de los jueces, en la ideología de los abogados y del poder, de que hemos mudado un sistema al otro, que la Corte debió fallarnos 2 o 3 veces en contra respecto para poner en debate este tema. Dicho esto, creo que nosotros estamos en un proceso. El proceso más importante que en todo nuevo sistema es la dotación de recursos humanos. Es lo más importante. Y en ese sentido creo que la dirección de Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo la selección de todos los candidatos a fiscales y a defensores, trabaja de consuno con los fiscales y defensores regionales. En este sentido yo lo veo cotidianamente y hay pedidos permanentes de nuevos concursos. Nosotros tenemos un proceso de apertura de concurso permanente y demás. En cuanto a los recursos físicos, que son también importantes, pero le doy la entidad que tienen para mí es un segundo plano, que no deja de ser menor, creo que lo vamos a ir logrando paulatinamente con el transcurso del tiempo. Tampoco olvidemos que el nuevo ministerio, el nuevo sistema penal entró prácticamente reconocido
muy a posteriori de la creación y demás. Esto demoró. Esto hay una instalación, hay una culturización del nuevo sistema que creo que los otros poderes lo van a tomar. Creo que la dotación del nuevo presupuesto paulatinamente va a ser. Lo digo como experiencia y porque soy un hombre optimista y creo que vamos a terminar. Lo más importante, insisto, son los recursos que van a llevar adelante este proceso. Ojalá que el segundo informe, cuando avance el observatorio, que es, insisto, el observatorio de la universidad tiene en su favor, los 3 modelos de observatorio que hay en el mundo son 3, dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Judicial y dentro de los ámbitos académicos. El más aséptico siempre es el ámbito académico. Con los detalles que usted le puede encontrar, los otros no. Creo que en el segundo impacto sería importante tenerlo, como a mí me han preguntado qué opino del sistema, el nuevo sistema penal. Es muy importante, hay que hacer cortes de análisis. Me parece que un corte es hacerlo en la completitud del sistema, no solamente en el tema defensa, pero vale porque se ha hecho un trabajo técnico. Creo que es importante, yo esperaría, como cualquier política pública, uno necesita evaluarla y eventualmente modificarla. Esto es la importancia que tiene la política pública. Doctor, en algunos minutos nada más vamos a estar hablando con Mariano Candiotti, representante de la comunidad del Hospital Iturraspe, Mariano Figueroa, dije Candiotti, mezclé los Marianos. Mariano Figueroa, representante de la comunidad en el Hospital Iturraspe. Si bien no es un problema de su cartera, el Ministerio de Justicia tiene muchos problemas, pero es ajeno, pero digamos es un problema de la gestión. Me gustaría saber su opinión al respecto de lo que está sucediendo en relación a los objetores de conciencia que han fijado una postura en ese hospital y la decisión del Estado, de la gestión por lo menos, de garantizar lo básico, ¿no? Respetar la ley, el Código Penal, en los casos de las mujeres que son abusadas, fueron violadas, o en el caso en que se corra riesgo la vida de la mamá o del bebé frente a un aborto, a una interrupción del embarazo legal. Obviamente este tema ha sido tal vez el principal en la ciudad de Santa Fe en los últimos días, en las últimas horas, y me gustaría saber su opinión al respecto, doctor. ¿Cómo no? El proceso de guías terapéuticas para abortos no punibles surgió luego de un fallo de la Corte en el ámbito nacional primero y luego en el ámbito provincial, con lo cual la provincia de Santa Fe, como política de Estado, tiene adoptada en sus efectores la guía de abortos terapéuticos no punibles. Primera cuestión. Por lo tanto, hay 2 planos, en mi humilde opinión, y vuelvo a aclarar, no es de mi materia, es una opinión que puedo dar afuera o acá, pero es la opinión personal, no estoy involucrando al ministerio, esto lo aclaro para... ni siquiera lo he hablado con el ministro de este tema. Hay 2 planos, uno es el plano institucional y el otro es el plano de los derechos individuales. En el plano de lo institucional, el Estado tiene la obligación y la atribución de fijar sus políticas. Y los funcionarios que estén en funciones, precisamente directivas, deben adecuar su actuar a las políticas públicas. Punto. Esto por un lado, con lo cual el ámbito y a las autoridades de este sector público tienen las más amplias potestades políticas y legítimas como para poder establecer una línea de trabajo. Esto por un lado. Por otro lado, también con el mismo valor jurídico, las voluntades individuales deben ser escuchadas y deben ser atendidas, respetadas en este sentido. Me estoy refiriendo concretamente a los derechos laborales de los trabajadores, profesionales o no profesionales, de un ámbito del Estado. Creo que son 2 planos y que creo que prima el plano de la política pública, lo tengo claro, pero con el mismo respeto debe ser atendido los planos de los derechos laborales individuales. Esa es mi opinión. No es una discusión, es una discusión interesante jurídica también para plantearse a partir de esta situación, de esta última situación, porque bueno, después lo vamos a charlar con Figueroa, con Mariano Figueroa. Hay ciertos temores también porque muchas veces los médicos son temerosos de que se les inicie un proceso judicial, si llevan adelante este tipo de prácticas médicas, pero a pesar de que están probado con el tiempo y están asegurados de que son prácticas legales. Y por otro lado hay una situación súper entendible y respetable, más allá que uno lo comparta, que es la objeción de conciencia, ¿no? Tal vez con un espíritu más religioso, una situación más moral, pero coincido de que se debe respetar el bien común, y en este caso la política pública debe imponerse por
sin amedrentar y sin soslayar la decisión de cada uno, debe primar por sobre todo. Gracias, doctor, por la visita. Siempre es un gran gusto hablar con usted. Muchas gracias, muy amable. Bueno, como dijimos, dentro de un rato nada más, dentro de algunos minutos, tras la pausa, hablamos con Mariano Figueroa sobre esta gran polémica desatada en Santa Fe. Ya en realidad se venía plasmando, generando un tiempo a esta parte, por lo menos 3 meses a esta parte, esta situación, este conflicto, esta tensión. Tomó dimensión esta semana con la decisión de todos los médicos del área de ginecología del Hospital Iturraspe de declararse objetores de conciencia, y obviamente el Estado también dijo lo suyo. En este caso vamos a escuchar la palabra del representante de la comunidad dentro del hospital, Mariano Figueroa. Vamos a la pausa.